Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Sofe y en este video Ángeles y yo te vamos a mostrar la pasta para manzanas de la marca Forritos. Esta es la pasta que utilizamos para elaborar manzanas por primera vez. La presentación a continuación te la describo. Tiene un plástico protector, vamos a quitarlo. En el empaque dice que rinde hasta 10 manzanas, depende del tamaño de las mismas. Contiene 365 gramos y 5 piezas. Es importante que verifiques la caducidad de lo que estás comprando. Igualmente nos recomiendan mantenerlo en un lugar fresco y seco. Es un producto hecho en México. Vamos a abrirlo. En el interior del empaque nos dan unos tips. El primero es introducir la pasta en el microondas de 10 a 15 segundos. Otro tip que nos dan en el empaque es espolvorear un poquito de chilito para poder extender la pasta de manera más fácil. Por último, te sugieren utilizar un rodillo o una maquinita para hacer tortillas para que quede tu tortillita de tamarindo delgada. Vamos a dividirla en dos porciones. A su vez, la vamos a subdividir a la mitad, o sea que va a quedar un cuarto de la pasta. Este pedacito vamos a proceder a amasarlo para que se caliente como si fuera plastilina y sea más fácil moldearlo. Así la vamos estirando y no nos va a costar trabajo extenderla. Tomamos nuestra manzana y le ponemos la pasta encima, comenzando a empujar la pasta con los dedos pulgares. Vamos a extenderla poco a poco hasta cubrirla en su totalidad. Vamos a tomar otra porción de la que previamente habíamos dividido y vamos a comenzar a amasarla para que se suavice. En la parte superior ponemos el otro pedacito de la pasta previamente extendida como si fuera una tortillita para que sea más fácil cubrirla. Para esta manzana nosotros utilizamos un poquito más de la mitad del forrito. Trata de estirarla lo más posible para que quede delgadita. Cubre todos los huequitos que tenga tu manzana.
Ya casi la tenemos lista. Vamos a tomar un último pedacito para terminarla. Poco a poco vamos alisándola y quitándole los defectos. Ya tenemos nuestra manzana totalmente cubierta. Para eso nos ayudamos de Miguelito líquido. Toma una pequeña porción y empieza a esparcirla. No es necesario poner demasiada cantidad, nada más queremos detallarla. Con lo que te quepa en los dedos es más que suficiente. Frota en movimientos circulares para que se le vayan quitando todas las imperfecciones. Ahora vamos a cubrirla con Miguelito en polvo. Gira tu manzana dentro del contenedor hasta que la cubras completamente. Moldear la pasta como si fuera plastilina es la forma más fácil de hacerla desde nuestra perspectiva. Sin embargo, vamos a presentarte otros 2 tips más para que tú veas y decidas cuál te agrada más. Un factor determinante que influye en el manejo de la pasta es el clima. Mira, te muestro. Así se ve tu manzana terminada con la marca Forritos. Redondita y sin imperfecciones. Ahora vamos a tomar el tip número 2 que viene en el empaque, que dice que espolvoremos un poco de Miguelito. El espolvorear un poco de Miguelito es para que la pasta no se pegue en la superficie. Vamos a intentarlo. Ponemos un poco sobre nuestro tapete de silicón. Vamos a ayudarnos de un rodillo. Ve extendiendo la pasta desde el centro hacia las orillas hasta que te quede la pasta delgadita. Si sientes que la pasta se empieza a pegar un poquito, toma un poco más de Miguelito para que no se pegue. Como pusimos Miguelito para que no se pegara en la superficie, ahora necesitamos poner Miguelito líquido sobre la manzana. ¿Para qué? Para que tenga adherencia la pasta a la manzana. De lo contrario, no va a pegar. Entonces ponemos un poco de Miguelito líquido sobre la manzana y ahora ponemos la pasta. Frota la manzana en tus manos para que la pasta se caliente y se adhiera bien a la manzana, hasta que quede completamente lisita. Este tip número 2 a nosotros se nos complicó un poquito. Sin embargo, si tú te encuentras en una zona donde hace mucho calor, tal vez te pueda funcionar mejor.
porque la pasta se estira muy rápido con el rodillo. Ahora cubre tu manzana con Miguelito en polvo para terminar. Mira qué linda quedó, así es como queda tu manzana cubierta con la pasta de la marca Forritos. Ahora te presentamos el tip número 3, calentar en el microondas. ¿Recuerdas que dividimos la pasta en 4 porciones? Calienta porción por porción. Puede ser un cuarto de pasta o hasta un octavo de pasta. ¿Por qué? Te explico. Ahorita en la Ciudad de México hace frío, está lloviendo, entonces cuando calientas la pasta está suave y moldeable. Sin embargo, en unos segunditos se enfría y consecuentemente se endurece. Por lo tanto, no es conveniente calentarla toda. Ve cubriendo poco a poco para que sea más fácil. Te muestro, así se ve tu manzana terminada con la marca Forritos. Si te gustó este video, por favor compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Mil gracias. Nos vemos en el siguiente video.